Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Bloody Marys, por favor. Qué rico. Ujú. La verdad es que sí. Muy bueno. Nuevamente no hemos puesto el celery, The celery. sí, Oh my God. el apio. Que, Dos capítulos en los que no hay apio. vamos a engordar. Sí, el apio es diurético. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Te lo iba a preguntar yo a ti primero, ¿eh? Hay que ver que siempre te me adelanta. ¿Qué se le va a hacer? Pues nada, la semana la verdad es que tranquila a nivel personal y ajetreada a nivel laboral, porque está empezando a moverse por aquí ya todo. El turisteo y gente que viene de temporada, ya. Correcto, así Ya. que muy entretenida. Al menos se te pasa. Sí, las horas volando, la verdad es que yo lo agradezco. También mi cafetería de confianza donde me tomo los cafés en el descanso está de renovación. Ajá. Y está cerrada y me he tenido que buscar un lugar alternativo, porque el café es necesario. Sí. Es muy necesario. Y nada, he encontrado un sitio donde el café está rico. ¿Sí? Y hacen descuento por personal. Muy bien. Fuera del sitio, o sea, con terraza, porque sí, porque una tiene vicios y fuma. Y estoy bastante contenta, pero no hay nada más Reseñable. Bueno, sí, el otro día que te mandé un vídeo con audio y todo, Sí. tenía sonidos extraños. Uff. Que no es la vida en el campo, ¿vale? Pero casi. Sonidos extraños en el techo del baño. ¿Sabes lo típico que es un doble techo? Porque está el falso techo de escayola o de pladú o de lo que sea, y arriba pues el techo de verdad, ¿no? Pues en ese espacio. Unos soniditos muy desconcertantes de Ratas. patitas y algo tratando de salir de ahí. Los gatos locos perdidos. Los gatos en la estantería arriba subió cuando nunca jamás habían subido a la parte de arriba de la estantería, mirando para todos lados, yo desconcertada diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Me va a salir un alien de ahí. Me van a tirar los apliques de luz y va a salir una rata por ahí. Ay, me muero. Un pájaro, un murciélago, no lo sé, pero ya está. Cesaron los sonidos, no sé si consiguió escapar el animalito. ¿Bicho? O falleció. No lo sé. Espero que haya escapado, amiga, porque si no... Sí, güey, empieza a leer rara la casa, ya Sí. sabemos por qué. Y nada más. ¿Qué tal tu semana? Pues nuevamente, sin nada que reseñar. Madre mía. La verdad que necesito salseo y no tengo salseo en mi vida, la verdad. Pero voy a comentar algo que he escuchado y me parece interesante y curioso. Y es que hay no una ley como de leyes, ¿vale? Sino una ley, una teoría o un algo, que no recuerdo el nombre porque soy rubia, pero que viene a decir que en un juicio o cuando se juzga a alguien que ha cometido un delito, un acto o algo malo, si eres guapo o entras en los estándares de belleza establecidos, eres blanco también, como que tu condena es menor. Pretty privilege. Pretty privilege, pero tiene también otro nombre, creo, como de un apellido de alguien, me suena. Que sería el primero que... El que lo investigó, ¿no? Sí. Ni idea. Pero si eres eso, si no entras en los estándares de belleza establecidos, si eres negro, latino o cualquier cosa que no sea blanco tal, tu condena seguramente sea mayor por el mismo delito. Y hay varios casos que es verdad que pasa esto. Hay un caso que es la mujer más odiada de Estados Unidos, dicen. Conocí a la de Australia, pero no sé quién es la de Estados Unidos. Horrible, no voy a desgranar el caso porque seguramente lo traiga en algún momento, pero lo que hizo fue para que le cayera muchísimas cosas y creo que no ni siquiera pisó la cárcel. Qué bien. Y era pues una chica joven, guapa, tal, y como esto, bastantes en general. Yo conocí a uno también en Estados Unidos que era muy curioso, que fue por un asalto a un Burger King.
y un señor negro y llevaba casi toda su vida en la cárcel. Justamente todo lo contrario, y había un montón de... De hecho, la película La Milla Verde, ¿la has visto? Mm, Que aparece el negro grande que tenía el ratoncito este, Solo sé que no sé nada. que el hombre no era, era inocente, o sea, no hizo nada. Pero entiendo que, claro, sí ha sido la época también que no es ahora. Bueno, y que lo encontraron con una situación un poco Sí, complicada. sí, pero a lo mejor si le llega a pasar a otra persona, lo explica tal y pueden investigar un poquito más y ver que no ha sido... Lo que parece, Mm. ¿no? Y es curioso, me pareció curioso y digo, lo voy a mencionar porque creo que es importante también. Pero aplica a todos los aspectos de la vida, ¿eh? Sí, sí, a todos. Como se llame, aplica a todos los aspectos de la vida. Pero sería, no te voy a decir, está dentro o engloba quizás al racismo, pero tampoco, porque lo mismo si tienes pinta un poco, El racismo y el clasismo. eso te voy a decir, el clasismo o sí, si no estás dentro de blanco, de unos estándares medios altos, limpio, digamos, ¿no? Bien vestido, tal, pues ya tienes más papeletas de que tu condena pues sea más alta o que te culpen de algo que a lo mejor no hiciste y no se molesten a lo mejor en investigar un poquito más. A ver. Sí, sí, sí. Es muy triste. Pues bueno, esta ha sido la reflexión búsqueda del día, de la semana. ¿Y qué me traes, María? Que hoy empiezas tú. Bueno, pues hoy traigo un caso bastante famoso. Ah, ¿sí? ¿Vale? El mío también. Oh. Spoiler. Es el caso del doctor de la muerte, Ajá. el señor Marcel Petiot. Uh-huh. Y bueno, pues es un crimen que te hace perder la fe en la humanidad si aún la conservabas. Porque es difícil conservarla a día de hoy. Y es la historia de eso de Marcel Petiot, el médico francés que decidió que salvar vidas era demasiado mainstream. Uh-huh. Siendo médico, salvar vidas, muy Puedo habitual. hacer otra cosa. Puedo hacer otra cosa. Y decidió, pues, coger otro camino menos transitado, que era el de matar gente. Vale. Robar y inventar métodos de eliminación dignos de un chef de estrella Michelin. Qué bien. Y empezamos con su infancia, porque él era un niño adorable. Vale. Si la adorabilidad estuviera basada en infernal, ¿vale? O sea, en 1897, ¿vale? Añito. Sí, en la ciudad de Auxerre, o algo similar, discúlpenme la pronunciación. ¿De dónde es? De Francia. Ah, vale. ¿Vale? Pues nace Marcel André Henri Félix Petiot. Jesús, qué de nombre. Sí, unos cuanticos tenía. Y era el hijo de un empleado de correo y una madre ama de casa normal. Y corriente, que no tenía nada raro, ¿vale? Pero desde pequeño Marcel pues demostró que la palabra normal no iba con él. O sea, él no se identificaba con normal. Vale. Y a los 5 años ya era el terror del barrio, ¿vale? 5 añitos, 5. Robaba. ¿Con 5 años robaba? Sí. ¿Qué robaba? Pues robaba las cositas que de los niños del barrio, vale. Entraba en las casas, se llevaba todo lo que pillaba, él se lo llevaba sin necesidad ninguna, ¿eh? Que no es que tuviera hambre y robaba por necesidad. Que era de manos largas, el chiquillo. Sí. Torturaba animales, porque ¿qué infancia está completa sin un poquito de crueldad animal en este tipo de personas? Sí. ¿No? Y le gustaba llevar armas. ¿Con 5 años? A la escuela. Cuchillos, me voy a llevar el cuchillo de cortar la carne al cole. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, Antonio, lo que traigo hoy. Mira, traigo en vez de, mira, que traigo un rotulado verde fluorescente. No, es, mira, me he traído el cuchillo de la carne hoy. Mira qué bonito es. Mira qué bien corta. Mira qué bien corta. Ahí va. A los 11 años, pues lo expulsan del colegio. Normal, también te digo. Por, entre otras cosas, amenazar a sus compis con los cuchillos. ¿Sabes cómo? Se veía venir. ¡Que te rajo! Sí, se veía venir ya. Y ahí es cuando la familia de Marcel dice, lo mismo este niño necesita ayuda.
Pues mira, está bien que en esa época se planteara. Sí, pero tampoco hacen mucho más que recluirlo un poquito Vale. como en una pequeña burbuja, como que no se junte con nadie. Vale, vale. Que la ayuda no era la que pensábamos. No, es como te voy a ayudar, voy a echar la llave de la casa. No, para que no moleste. Para que no moleste, ¿vale? A ver, también supongo que es lo que se podía hacer en aquel momento, ¿no? Su madre muere en 1912 y Marcel se va a vivir con la tía. Vale. ¿Y el padre? El padre pues no se podía hacer cargo de él porque, whatever, era un hombre, por ejemplo. Ya. ¿Mejoró la conducta? No. Pero él sí mejoró y perfeccionó pues, las técnicas de manipulación y engaño, que es algo también muy básico en estos casos. Sí. Después llega en Francia la guerra y es un caldo de cultivo pues perfecto. Porque estamos en la Segunda Guerra Mundial ya. Francia a principios del siglo XX, sí. ¿vale? Guerras, crisis política y epidemia de existencialismo. ¿vale? Que no había cosas para comer. Era, bueno, no había mucho para comer. Unos sí y el resto no. Uno o dos, pero ya está. Total. Él, con sus tendencias psicópatas y demás, pues pasaba un poquito desapercibido en esa contextura, ¿no? Del país. Sí. En 1916, Marcel es llamado a filas para la Primera Guerra Mundial, perdón. Ah, la primera, vale. Sí, claro, es verdad. Sí. Y aquí es donde él le da la primera elevación de locura que le entra a él. Porque es herido en combate y ahí empiezan a darle unas neurosis muy fuertes y empieza a tener tendencias suicidas bastante intensas, ¿vale? Como que coge terrores, le dan terrores nocturnos, empieza a pasarlo muy mal. Sí, puede ser un poco también el estrés postraumático. Sí, y pasa más tiempo en hospitales psiquiátricos que en el frente. Vale. Y sorpresa, pues le dan una pensión por invalidez a mi niño para que pueda vivir bien. Y se va lo sacan claro, cuando termina, pues ya está. Después de la guerra, Marcel decide que la medicina es su vocación. Total. Después de tanto tiempo en hospitales. Claro que sí. O su coartada, ¿vale? Su vocación o su coartada. Pero en 1921 se gradúa. De medicina. De medicina. Ah, mira. Y se hace doctor. Y rápidamente gana fama como el doctor milagroso. Porque la gente no es que se cure, que deja de estar. No mala, deja de estar. Pero como que eso dice, mira qué bien que está, que se ha ido de vacaciones. Claro. Whatever. Un poco sospechoso todo, ¿no? Una mijita. Pero estas cosas pues, duran un tiempo, pero como desaparecían ellos y también se llevaban los dineros y las cositas, pues como pues se ha mudado. Sí. Se ha ido del país o se ha ido a otra ciudad, se ha ido a París, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos. Villeneuve-sur-Yonne, ¿vale? O algo similar, ¿vale? Es su primer destino, ¿vale? Para ejercer la medicina, la gente lo adoraba, ¿vale? Porque era un médico súper agradable, súper simpático, siempre estaba con una sonrisa y la gente decía, qué lindo. Qué lindo el médico. Además, al parecer era también que ayudaba por... que le salía. Le salía ayuda, ¿sabes? Vale. No era, págame que te ayudo. Si tú no tienes dinero no pasa nada que yo te voy a ayudar, ¿no? Sí, era muy bueno ayudando, era muy buena gente. Qué simpático. ¿sabes? Pero empezaron en un punto, porque estas cosas duran el tiempo que duran, que además de que recetaba más morfina de la que era recomendable a lo mejor, que empezaba a desaparecer gente, ¿vale? Y es como, ¡uy! Lo último que ha hecho ha sido ir al médico y no se lo ha visto más, ¿no? Sí. Entonces empieza la gente a sospechar, a ponerse un poquito inquieta y a llamar a la policía y eso. Entonces en 1926 lo acusan de robo y de fraude, porque todavía de las desapariciones... No había, claro, tampoco tienes prueba de nada. No, claro. Pero un psiquiatra lo declara mentalmente inestable y sale libre, porque... No había psiquiátrico. No había psiquiátrico ni nada, entonces sale libre. ¿Para qué? Pues ya está súper bien. ¿A dónde decide irse? A París.
Ah, porque la ciudad del amor. Y la ciudad de la luz también. También, como, qué de bonito. todo. Pues en 1933 este señor se muda a París. Ujú. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse jugosita, porque aquí ya estamos cerca de la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿vale? Y la ciudad está bajo la ocupación de los nazis. Ujú. La gente desaparece. ¿Cómo desaparece la gente en esa época? Pues no te lo puedes imaginar, vamos. Sí. Y Marcel ve una oportunidad. Un nicho de oro. mercado. Sí, efectivamente, un nicho de mercado. Ahí esto no está. Pues ve su oportunidad de oro. Y dice, los judíos están perseguidos y están desesperados por huir. Pues voy a abrir mi negocio de escape. Pero en plan escape room. Vale. Lo que pasa es que los judíos lo entendían mal, ¿sabes? Sí. No lo explicó bien del todo. No. No dejó las cositas claras. No le dio las instrucciones bien. Aquí Petiot se reinventa como el doctor Eugene. Ah, que se cambia el nombre. Por si acaso alguien sabe de que era estafador y tal y cual, pues se cambia el nombre, por si las moscas. Ujú. ¿Vale? Y dice que es miembro de la Resistencia. Vale. ¿Vale? Y ofrece a los perseguidos pues una vía de escape a Sudamérica. Ah, mira, qué bien. ¿Verdad? Que buena gente. Más bueno. Solo hay que pagar 25.000 francos por adelantado, por supuesto, porque hay que cargar barcos, contratar a la gente, una cosa muy peligrosa. Sí. Y vacunarse contra las enfermedades exóticas. Ujú. Y confía en el doctor. Que quién no va a confiar en su médico de cabecera. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues total, las víctimas llegaban a su casa en la rue Les Sures 21. Vale. Vanchean, ¿no? Vanchean, creo que sí. Yo y el francés no Tampoco mucho, pero... no bajamos muy bien del todo. Una mansión que de día pues parecía una consulta de médico respetable y por la noche era un set de películas de terror de serie B. Muy bien. ¿Vale? El señor Petiot le inyectaba lo que dice ser una vacuna, pero no era una vacuna. No era una vacuna. Casi todo el tiempo era cianuro. Cianuro en vena. Ya había cogido el dinerito de antes. Claro. Y después pues le robaba las pertenencias y todo lo que podía raspiñar, ¿vale? Y aquí el doctor pues se volvía creativo. ¿Por qué? Porque si tiene un cadáver en casa y no sabe qué hacer con él, pues hay que volverse ingenioso, ¿vale? Y Marcel pues tenía varias opciones. Vale. Para esto. Pues tenía una cámara de gas casera, amiga. ¿Y qué hacía? O sea, porque si no le apetecía lo ponerle metía ahí. cianuro, Vale. pues los dormía gaseaba. y los gaseaba. Porque el de los nazis aprendió que la mucho. eficiencia era muy importante. Había que ser eficiente. Unos no crematorios, muy monos. Le gustaba el aroma ese a quemado. A pelo quemado. Y si no, también le iba lo de la car viva. Es que la car viva es muy útil y muy socorrida. Es muy socorrida para todo, ¿verdad? Valía para todo. Además era algo de la vieja escuela, como que te daba... Lo mismo te vale para encalar tu casa que para deshacerte de un cadáver. Sí, vale para todo. Y ya si todas estas cosas iban mal por lo que fuera, o tenían, yo qué sé, los no muy llenos, se le había acabado la cal, pues decía, pues Arsena, total, si ya huele malamente, ¿qué se va a dar cuenta? Así. Y por supuesto, pues eso, pertenencia de todo el mundo. Todo claro, robaico, se quedaría con la ropa, las joyas que pudieran tener, los implantes, ¿no? Y los dientes en ¿Y general. los dientes para qué? Porque a él le gustaba, no sé, vale. yo no le he llegado a preguntar, no podía hablar con él, pero sí le gustaba... Bueno, había asesinos que se hacían collares con los dientes y esas cosas, ¿no? Este tenía una cajita, un joyero. La cajita de los horrores. La cajita de los dientes, con toda la dentadura. No Qué sé, bien. Sería la hada de los dientes, esta que hablan en Estados Unidos. El ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. Aquí, pues. El ratoncito Pérez. Tenía su cajita con sus cosas. Las víctimas de Petiot eran en su mayoría judíos, por supuesto, refugiados y o miembros de la resistencia. ¿Vale? Y básicamente cualquier persona suficientemente desesperada por huir. Y que no sospechara de un médico. La coartada era muy buena, o sea... Buenísima. Porque ese papel existía y era, o sea,
había gente que te sacaba, ¿no? Del país. Claro. Entonces tú dices un médico de la resistencia. Súper. Sí. Además, tan simpático, tan sonriente, que no es que tuviera mala cara o tú le vieras, no, era... Sí. O sea, se le daba bien engañar y tratar con la gente. Tenía carisma. Tenía carisma, sí. Algunos de los nombres, porque solo tenemos muy poquitos nombres de los asesinados, son Joachim Gusbinov, que era un señor peletero polaco, ¿vale? Que venía buscando a su familia y terminó en la lista de clientes satisfechos. Sí. Paul Braukberger, que fue un médico que fue a buscar ayuda también para escapar. Y Capú. Y la familia, la K antes de la N, no tengo muy claro cómo se pronuncia. Yo creo que no se pronuncia la K. ¿Neller? Yo creo que Neller. Neller, pues la familia Neller, que eran judíos alemanes y que desaparecieron tras darle absolutamente todo su dinero. Es como knife, el cuchillo en inglés. Knife. Tú no pronuncias la K, ¿no? No. Pues, es que Neller, ya está, ahí está. Pues, le pagaron todo, absolutamente todo, y desaparecieron. El número total de víctimas jamás... Incalculable, imagino. Jamás de los jamases se supo, porque entre el Sena, la Cal, no se sabe. Se confirmaron 27, que fueron los restos que pudieron encontrar. No, yo creo que... Pero vamos. Porque la gente estaba desesperada por irse. O sea... Y que además él tenía un buen negocio montado. Sí, o sea, buen negocio, me refiero, si tú matas a una familia entera, a lo mejor el horno no te vale porque es un horno casero. Entiendo, un horno industrial industrial, no sé cómo son los hornos de un crematorio. Tiras al Sena, tiras aquí, tiras allí, al otro con cal, es que son mucha gente. Las cuentas, por supuesto, no cuentan con que fueron, o sea, no confirman que fueron 27. O sea, esto es lo que están contados, pero que nadie se creyó nunca jamás que eran 27. Te entiendo. Era como, ni de coña. Pero al final, él también, no sé si lo cogen o no, pero al final te condenan por lo que se encuentra, que es lo mismo que pasaba pues con H.H. Holmes o con otros muchos que hemos hablado aquí, que al final las víctimas, las que se encuentran, el resto... Claro, el resto pues no están, son sospechas. Pues en marzo de 1944, los vecinos de la Rue Les Sures empiezan a notar un olor ya un poquito desagradable. Fuertote. Sí, fuertote, vamos a decir desagradable. Como oler la casa de María dentro de 2 semanas y lo que había en el techo era una rata y se ha muerto. Dicen que olía entre laboratorio de química y barbacoa quemada. Ah, mira, pues tampoco estaba tan mal. Fuertote. Pero no era bicho muerto. Asado mal hecho. Total, que llaman a la policía, le dice, escucha, tira para la casa esta, que algo raro hay ahí. Cuando entran a la casa se encuentran un espectáculo de Halloween, ¿vale? Estaba todo decorado de Halloween ya. Qué bien. Montones de restos humanos, calderas llenas de huesos, montañas de ropa, maletas, el sótano que parecía el de Aníbal Lecter, todo bonito. La policía, en un primer momento, se traga la historia de Petiot, que es que eran colaboracionistas de los nazis y que los mató por la resistencia. ¿Vale? O sea que él era todo bueno. Sí, todo bueno, pero del otro lado. Era todo buena gente. Ah, bueno, o sea, sí, estaba matando a... Sí, estaba matando a nazis, vale, sí. Y yo, es buenísima persona. Pero la policía está... pregunto, bueno, no sé si lo sabes tampoco, ¿la policía en esa época no estaba del bando de los nazis? Claro, lo pillaron como después. Vale. O sea, ahí es que pasa muchas cosas. La Primera Guerra todavía no ha empezado, la Segunda, pero sí está la ocupación, como está todo ahí... Vale. Una época un poco... Sí, convulsa. Convulsa. Pero la Gestapo, pues, no tiene mucho sentido del humor y empieza a sospechar. Dice,
me suena raro. Pero Petiot pues era fiel a sí mismo y hace por lo que ya había hecho en ocasiones anteriores, que era quitarse de en medio. Vale. Así que durante meses se esconde en París, cambiando de identidad. De ahora me llamo Pepe, ahora Juan, ahora Antonio, ahora así. Incluso se une a la resistencia de verdad. Ah, mira. Porque si vas a mentir, hazlo bien. Miente bien. Pero en noviembre del 44 la suerte se le acaba y es reconocido en una estación de metro y lo arrestan. Cuando lo interrogaron, su defensa fue digna de un Oscar, ¿vale? Él solo maté a nazis y a traidores. Soy buenísima persona. ¿Y qué pasa? Que la gente dice, ya no. O sea, la primera vez, bueno, va. Pero la segunda, te estás colando. El circo también, el que tenía montado. El juicio de Petiot. Que fue un circo. Fue un circo. Empieza el 15 de marzo del 45. El doctor se presenta a sí mismo como un héroe. Él sí. O sea, él era Spiderman. No, él se presentó como Robin Hood. Ah, mira. Porque ayudaba a la gente. Lo que pasa es que Robin Hood lo repartía después, él se lo quedaba todo, ¿no? Y Robin Hood creo, que no quemaba a la gente. No me suena, no me suena esa parte, la verdad. No. ¿Te acuerdas de Robin Hood, que era un zorro, los dibujitos? Ay, me encantaba. No, ese era Robin Hood, sí, ¿no? El zorro, claro. Que era un zorrico. Sí, me encantaba esa película mucho. Y la serpiente era amigo y John era un oso. No me acuerdo de tanto. Yo me acuerdo de Marianne vestida de rosa, que era una zorra. Maravillosa, señor. No tiene sitio. Pues sí, me encantaba. De hecho, canto bastante a menudo la musiquita que se tararea al principio, cuando están saliendo como imágenes de dibujo, no de dibujos animados, sino en plan dibujo hecho, dibujado a mano. Se me viene muy a menudo a la cabeza y sí. ¿Por qué? No lo sé, pero cosas como lo de Mercadona. Sí. Está ahí. Total, sigo. Referencias que no vienen al caso, pero sí, él se creía Robin Hood, ¿vale? Pero no coló. No coló porque había testimonios de gente que decía le cogió el dinero a este y no se le ha vuelto a ver más. Mira toda la de pertenencia y de cosas, maletas, zapatos, ropa y de todo que tiene en la casa y que no. Y la defensa intentó alegar locura una vez más. Es que me socorrió. ¿Verdad? Pató, vale. Pató. Pero esta vez, por lo que sea, no coló. El jurado no se lo cree. Se rió de... No. Por aquí no. Así que el 25 de mayo del 46 guillotinaron a... que era muy común también en Francia, muy bonito. Sí, son muy de guillotina ellos. Guillotinaron a Marcel Petiot con las últimas palabras de este fueron muy bonitas. Él tenía razón, dijo algo muy razonable y elocuente. Señores, les ruego que no miren. Ah, mira. Esto no va a ser nada agradable. Y tuvo razón. Tuvo razón. O sea, no fue agradable. Y aquí pues, termina la historia, pero este señor pues dejó una mezcla de horror e incredulidad increíble en Francia en general, pero sobre todo en París, porque los médicos eran personas como respetables, muy confiables y claro, no quedó nada bien. No, se cargó un poquito la reputación de los médicos, sí. Y su caso pues marcó a una sociedad francesa que tuvo que enfrentarse a la idea de que el verdadero monstruo no siempre era el nazi, sino que podía ser un doctor, tu dentista, por ejemplo. Y hoy la casa de la Rue Les Sures pues ya no existe porque fue demolida porque nadie quería vivir ahí, ¿no? Vivir ahí porque al parecer el olor de las paredes, ay, qué mal, era horrible. Y nada, Marcel Petiot fue el ejemplo perfecto de cómo el caos, la guerra y la desesperación pueden ser el escenario perfecto
de un negocio. Muy buen negociante, le sale muy bien, pero de los grandes depredadores, Sí. que pasa. Sí, en los momentos veces de miseria es cuando surgen también ese tipo de gente. Y sí. Es que se suelen soltar la melena, como. Ya que estamos mal, vamos con ¿Qué todo. más dará? No, a mí lo que más me duele o me jode o no sé, me molesta de este caso, a ver, que sí que mataba gente, pero es que se aproveche desde un momento de necesidad tan brutal de esas personas que al final están desesperadas y no tienen otra forma de actuar y que acabe con ellas. O sea, es que te va a salir bien sí o sí porque ellos no tienen otra opción. Entonces te va a salir bien sí o sí esa gente. O sea, yo me molesta eso, que te aproveches de la vulnerabilidad humana. La vulnerabilidad de la gente, sí. Igual que cuando pues pasa con prostitutas, ¿no? O con gente de una escala social más baja o de una situación de precariedad. La gente necesita en general. Como hablábamos del, ¿cómo se llamaba este? El Shaolin, ¿no? Que mató a 2 prostitutas. Bueno, sí, mató a 2, una se murió a los pocos días. Que, o sea, sí, es que te aprovechabas de que esa mujer tenía que sacar dinero, se iba contigo y no había otra. O lo mismo de las prostitutas que contaste tú el capítulo pasado. Son gente que sí o sí van a venir a ti de una forma u otra. Tienen esas necesidades y van. Sí. Tú creas la situación. Pero al final sí, es eso, es aprovecharse, es tener el ingenio y esa sangre fría y esa tendencia de depredador y asesino loco y además ver el negocio, como ver la oportunidad y cuadrarla en todo momento. Es grandes empresarios y emprendedores del mal. Pues sí. ¿Y tú qué traes hoy? Pues yo también traigo un caso muy famoso, aunque bueno, yo pienso que el tuyo, o sea, sí, sí es verdad que lo conocía, pero pienso que es un caso que no lo conoce demasiada gente y pienso que debería conocerlo porque es muy frustrante, interesante y duro. Así que os invito a que lo busquéis también en más sitios, que indaguéis porque es muy interesante. El mío es muy famoso porque es español, porque pasó no hace mucho en general y porque todo el mundo va a saber, sin que diga el nombre, de quién hablo, porque es el ejemplo otra vez perfecto de cómo una persona es capaz de engañar a una sociedad entera, de creerse sus propias mentiras, de que la gente lo adore sin ser nadie, como quien dice, y de crearse un imperio. Un experto en marketing. De la nada, un experto en marketing. Y bueno, vamos a hablar de César Román, más conocido como el rey del cachopo. Es uno de mis casos favoritos, entre comillas, justo por eso, porque es como o sea, el tipo se monta una novela, una película que es capaz de mantenerla, le da igual todo y la gente se lo cree. Hasta que ya no da más y se le cae el chiringuito. Que al final estas cosas, por un lado o por otro, tienen que salir. Claro, duran el tiempo que duran, o sea. Vamos a hablar de este muchacho que nació en Zaragoza en el 1973. Nada reseñable de su infancia normal, padres normales. Yo creo que que pertenecían a una familia de una clase media normal y corriente. Lo que sí le gustaba a este muchacho desde chiquitito era pues ser protagonista, llamar la atención, que la gente lo adorara, rodearse de los guays de la clase, ¿vale? Y él sigue creciendo y le sigue gustando esto. Y así es como en su juventud se afilia, se hace miembro, no sé muy bien cómo se llama, al partido falangista, o sea, al partido de la Falange Española y de las Jones, que, para quien no lo sepa, porque no sea de España, porque yo creo que cualquier persona de España lo va a saber, es el partido franquista, digamos,
que Franco pues fue el dictador durante la dictadura de España, que duró muchísimos años. Entonces un partido de ultraderecha, ultraconservador y con pues, falangista. Un regalito el Chiqui, que de hecho Chiqui es un mote que él mismo se puso posteriormente, yo creo que porque me dio 1,50 m. Ay, qué cookie. Yo creo que era por eso. Dentro de este partido, César desempeñó varios roles, varios trabajos, y uno de ellos fue de topo en comisiones obreras, que es todo lo contrario. O sea, él se creía James Bond, pero era más bien Anacleto, agente secreto, ¿vale? Vale. Él y unos compañeros se infiltraron en comisiones obreras y su misión era como trasladar el mensaje falangista a los comisionistas de la época, y bueno, lo fue haciendo, pero al final era una época, porque si nació en el 73, esto ponte que tenía 20 años, 93, era una época que, o sea, España lo pasó muy mal en la dictadura en general. Los años de después, como dijo María en el capítulo anterior, fueron unos años de locura. Mucho cambio, locura, tal. Y yo creo que al principio de los 90 no era muy buena idea traer un mensaje falangista en general. Lo mismo no casaba mucho con los ideales de la gente. Y de la época, porque es verdad que a día de hoy, bueno, hay partidos de ultraderecha que les va muy bien, que hay gente que lo apoya, tal, pero yo creo que en esa época la gente estaba como muy reacia a volver a esto. Entonces, no le salió bien la jugada no le salió bien, y tampoco le salió bien de cara al partido falangista, porque empezaron a pensar que se habían desviado un poquito del camino de juntarse tanto con los comunistas. Que al final iba a ser un agente doble, ¿no? De esto de que al final iban a ser ellos los espiados por su topo. Seguramente algo así pensaban, y le dijeron que chao baby. También formó parte del departamento de prensa del Centro Democrático y Social, CDS, que yo este partido no lo conocía, pero se ve que es un partido que ya no existe, que era centrista, ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Vale. Y también estuvo en Plataforma per Catalunya, sin ser él nada de eso, porque hemos dicho que nació en Zaragoza. ¿Qué más dará? Tonterías, minucias. Era el delegado de este partido, que era también un partido muy de derechas por lo visto, pero de derechas catalanas, que era independentista, pienso, no investiga mucho, pero creo que era como... Nos vamos a la derecha, pero fuera. Sí. Vale. Y era como el delegado de ese partido en Madrid, ¿vale? Ok. Yo sin saber nada no voy a opinar ni voy a preguntar más allá porque... ¿Qué te digo? No, está bien. Pero es que el muchacho se ve que empezó a quería crear su círculo de confianza, ¿no? Empezó a contratar gente, pero por lo que sea tuvo que huir, porque él se dedicó durante todo este tiempo a expedir cheques falsos, a no pagar a sus empleados, y se vino a Málaga. Porque aquí en Málaga lo recogemos todo. Digo que la Legión. Aquí estuvo trabajando en Málaga en un periódico, y el periódico como que se quiso expandir y quiso abrir una web de periodismo, y con esa excusa se fue a Madrid, pero periodismo relacionado con la política otra vez. Con esa excusa se fue a Madrid, y ahí en Madrid decidió que la política no era lo suyo. Mucho tardó, también te digo. Bien, se dio cuenta, muchacho, está bien. Y decidió dedicarse a la hostelería, porque en España sí hay dos cosas que tenemos para regalar, son políticos y bares. O sea... Hay mucho. Los bares no me sobran nunca, pero los políticos lo mismo. Empezó siendo cocinero, camarero, y la gente que coincidió con él en la época, a posteriori ha dicho que una persona bastante normal en todos los sentidos, bastante vago, y que no era muy buen cocinero.
que era como, del montón, ¿no? Vale. Pasable. Pero aquí es donde llega el éxito de César Román, porque en 2016 abre en Madrid, él estuvo ahorrando todo ese tiempo, y abre en Madrid una sidrería, restaurante, sidrería, llamada Acañada Delic Experience. Oh my God. Qué fashion el nombre. Sí. Y qué mezcla de todo. Sí. Especializado en comida típica del norte de España. Nuevamente, sin ser él nada de eso. ¿Vale? Su plato estrella era el cachopo, que es un plato asturiano. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Y en un año logró abrir 5 restaurantes y compró como un local súper grande en Lavapiés. ¿Vale? Oh my God. O sea, el señor se lo montó muy bien. Se lo montó muy bien. Era conocido en todo Madrid y tuvo un montón de éxito, fue el éxito que hacía entrevistas, salía en todos los medios, o sea, César Román era archiconocido. Y empieza pues su gran cuento, su gran mentira, su gran telenovela, como lo quieras llamar, porque César decía que tenía el primer premio al mejor pulpo a feira, que es gallego, tampoco sin ser él nada de eso, de todo Madrid, que era mentira. Después se vio que era mentira y también en 2016 ganó el concurso al mejor cachopo de Madrid. ¿Pero este de verdad o de mentirijilla? De verdad, pero el concurso lo creó él. Y estaba súper amañado. Pero él le decía a todo el mundo que él era el rey del cachopo, ¿vale? Que él, de hecho el premio se llamaba como el rey del cachopo. Él colgaba sus premios en el restaurante, se hacía fotos con famosos que iban al restaurante, con políticos, modelos, artistas, y él lo publicaba en sus redes sociales, lo ponía en el restaurante, él estaba en su salsa. ¡Qué bonito! Yo voy a hacer un concurso de la reina de los Bloody Mary, me parece bien. ¡Wow! Sí. Sí, si no puedes ganar concursos, créate del tuyo, cariño. ¡Qué audacia! ¡Dios! Y aquí es donde voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque entre muchas comillas, muchísimas comillas, admiro a la gente así, tía. O sea, yo también he de decirlo, sí. César, para él era un máquina en su cabeza, era un rey el rey del cachopo, era un empresario de éxito, era poderoso, popular, sexy, cariz, medía 1,50 m. Sexy, perdón. En su cabeza. Oh. En su cabeza él era súper sexy, ¿vale? Él medía 1,50 m, no había ganado nada en su vida porque se había creado él su propio concurso, pero él se creía su propia mentira y eso pues le hacía tirar para adelante y convencer a todo el mundo de ello. Súper seguro. Súper seguro de sí mismo. Luego llegas tú, llego yo, llega cualquiera, que tu misma cabeza te dice no eres capaz de hacer esto porque el síndrome del impostor lo tenemos aquí y es que eres tú misma que te autosaboteas. Este hombre, que para adelante. O sea, yo admiro de verdad a la gente, y conozco varios, no a este nivel obviamente, pero conozco varios, que tú dices, pues mira, serás un payaso, pero eres tu huevo, sí. Es alucinante. Pero bueno, este es otro tema, pero lo quería decir porque me parece... Sí, yo también admiro eso. Esa capacidad de algunas personas la admiro muchísimo. El 6 de abril de 2018 abre su cuarta sidrería, porque todo no era sidrería, en Madrid. Contrata a una banda de gaiteros, o sea, todo por todo lo alto, la prensa, le va de puta madre, contentísimo. Y en esa sidrería contrata a Heidi Paz Bulnes, que era de Honduras, con 25 años de edad, y César se enamora perdidamente de ella, ¿vale? Empezaron a salir. ¿Qué pasa? Esto fue en abril, te he dicho, ¿no? El 6 de abril. Pues en mayo las cosas empiezan ahí cuesta abajo y sin freno para César.
Le duró lo que viene siendo el éxito 2 añitos. Vale. Empiezan a llamar los proveedores que no le pagan, deudas enormes, la gente deja de ir a los sitios porque por lo que sea ya no están tan de moda o sea, como que no le tiene que cerrar y al final tantas deudas tiene que César desaparece. O sea, no lo puede encontrar, los cobradores lo intentan todo y César no está. En julio, la familia de César denuncia su desaparición porque nadie sabe dónde está. Ni la familia siquiera. Ni la familia siquiera. De hecho, la típica carta de desaparecido, esta que es roja con el fondo rojo, ¿no? Salió diciendo, bueno, César Román ha desaparecido, mide 1,52 m, pesa 70 kilos, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. ¿Qué pasa? Que la desaparición de César se intensifica, se hace más famosa, no sé cómo llamarlo, en agosto. Porque los bomberos son llamados por un incendio que hay en una nave en Usera, ¿vale? La nave era de César Román. Una nave que tendría de almacén o para sus cosas. Van los bomberos a apagar el fuego y se encuentran una maleta con un torso humano. Un torso de mujer. El torso estaba en tan mal estado, o sea, se lo encontraron en agosto, hasta el 15 de noviembre no pudieron identificarlo, ¿vale? El torso era de Heidi, la pareja de César. Vale. Los bomberos llaman a la familia, bueno, los bomberos no, la policía llama a la familia, le dice que se ha encontrado el torso de esta chica en la nave de César y bueno, la familia es verdad que estaba súper preocupada porque no sabía nada de ella, pero todo el mundo pensaba, incluida la policía, que había huido con César en julio. Para no pagar lo que fuera que tenían que pagar, ¿vale? El noviazgo de César había sido corto pero intenso porque César desde el minuto 1 había plagado todas las redes sociales de fotos de Heidi con Heidi, que si comiendo, que si saliendo, que si tal. Y bueno, se conocieron justo cuando él rompió con, no sé si era su mujer o iba a ser su mujer, ¿vale? Pero que era con una relación muy consolidada, que de hecho algunos restaurantes compartían la titularidad, que era de los dos. Y anteriormente había estado con otra mujer de toda la vida, con la que también había roto y con la que posteriormente se supo que hubo denuncias sobre malos tratos y que había una orden de alejamiento sobre él, ¿no? O sea, que tenía una orden de alejamiento puesta. En cuanto a los restos encontrados de Heidi, como te digo, estaban en muy mal estado, habían sido calcinados porque había un incendio y aparte habían sido rociados con sosa cáustica. ¡Qué bien! Se pudieron reconocer porque la prueba de ADN al principio falló. Al principio decía que no era de Heidi. Después se ve que sí que dio positivo, pero se pudo reconocer por los implantes mamarios. El track number, el número de registro, ¿no? De registro. Que ahí ya no falló. Obviamente aquí César era ultra mega sospechoso, pero nadie sabía dónde estaba. Hemos dicho que esto era el 15, ¿vale? Pues el 16, la policía recibe una llamada el día después, porque claro, aquí la cara de César salió en todas las noticias, buscado, sospechoso de asesinato, tal. Imagino, vamos. Y el 16 llaman a la policía y le dicen, escúchame, que César está aquí. Pues César Román, fue pillado en Zaragoza, ¿vale? Que estaba trabajando bajo otra identidad en un restaurante. César se había rapado, había perdido 10 kilos, se había dejado crecer la barba y había engañado a los dueños del restaurante Casa Gerardo, donde trabajaban ahora, para que lo contrataran. Miguel, el dueño del restaurante, esa mañana estaba desayunando con la mujer, estaba viendo las noticias, le sale buscado, se busca. Esa cara ahí. Y dice, coño, que este es mi cocinero, que este es Rafael Luján.
y llamó a la policía. Muy y se lo bien. dijo. ¿Qué hizo el hombre? Sí, señor. Pues se había afeitado la cabeza, estaba pues con la cara a lo mejor más delgadita. Y con la barba. Con la barba. Que cubre mucho. Él no hablaba de su pasado. Y para los compañeros era pues un compañero más. Y para los dueños del restaurante era un trabajador responsable, que cumplía con su horario, pero del montón, sin nada reseñable, ¿no? Sí, sin más nada ni más nada. Sí. La policía le preguntó al matrimonio que a qué hora entraba Rafael Luján a trabajar y le dijeron que sobre las 11. Entonces, ese día le dijo, vale, nosotros vamos a ir como un poquito después. Ese día llegó César o Rafael, como lo queramos llamar, a trabajar tan normal. Los dueños del negocio, los pobres súper tensos porque es como, no sabemos cómo actuar, pero a las 11:30 llegó la policía y arrestó a César. César empezó a decir que o sea, le diría lo típico, ¿no? Estás arrestado como sospechoso o por investigado. Se arrestó en calidad de investigado. Vale. Por el asesinato, por el torso encontrado que pertenece a Heidi, ¿qué tal? Y él dijo que él no sabía nada, que él era inocente. Pero bueno, se lo llevan y la policía sigue sus investigaciones y las investigaciones cada vez dejan más claro que César es ultra, mega, hiper sospechoso, ¿vale? Él sigue manteniendo que él no sabe nada. Hay 3 evidencias muy importantes, ¿vale? Vale. Que el local era de César y tenía las llaves, una llamada telefónica que se realizó el día de los hechos y el testimonio del taxista que llevó a Román a este sitio, ¿vale? Cuando se encontró el cuerpo, el titular del juzgado pues pidió que se registraran las llamadas que había hecho César esos días. Entonces se descubrió que llamó a Teletaxi, o como se llama en Madrid, para que... Bueno, para pedir un taxi. Sí, para pedir un taxi como antiguamente, por teléfono. Antiguamente, sí. Entonces rastrearon la llamada, hablaron con el taxista y el taxista confirmó que efectivamente la persona que había llamado y que él había recogido era César Román, que se acuerda porque era un tipo súper bajito, que es muy reseñable. Claro, que no tiene entre el 1,65 m y el 1,75 m, como que estás ahí un poquito cubierto. Es que 1,52 m. Pero 1,52 m es muy chico. Es muy chico. Y que además llevaba una maleta muy pesada que, según la descripción del taxista, casaba perfectamente con la encontrada en la nave. Las llaves, ¿vale? El único que tenía llaves era César, llaves de la nave. Le preguntaron a un socio que tenía y le dijo que él no tenía llave, que la llave la tenía César. Le preguntaron a los empleados de César y dijeron que las llaves siempre las tenía César. Solo él podía entrar en la nave. Y también se empieza a investigar sobre la identidad que usó César Román para trabajar en el restaurante este que hemos dicho. ¿Por qué? Porque empiezan a investigar sobre la para identidad. ver cómo consiguió llegar ahí. Vale. Como, o sea, yo mañana voy y digo que me llamo, no sé, Mar Flores. Claro, lo mismo no cuela. Pues él se había presentado en la comisaría. Bájalo porque es que el micro lo mismo va a sonar bastante. Es que está imposible. Ahí. Bien. Él se presentó en la comisaría, dijo que se llamaba Rafael Luján, hemos dicho, ¿no? Rafael Sí, Rujano Contreras, nacido en Maracaibo, Venezuela. Él era del mundo. ¿Y el acento? Pues lo mismo lo fingió, no lo sé, y dijo que había perdido su documentación. Se la había perdido, que sí que la había perdido. Y incluido la tarjeta de residencia, ¿vale? Entonces la policía es verdad que ahí no te hace la documentación nueva, pero en la denuncia sí que te pone pues Rafael Rujano ha perdido la documentación, bla, bla, bla. Y fue esta denuncia la que él llevó al restaurante y dijo, oye, mira, que es que perdió todo, mira, tengo la denuncia. Y el pobre señor se lo creyó y dijo, bueno, vamos a hacerle el favor al pobre hombre que ha perdido la denuncia, que ha perdido las cosas, le voy a hacer el contrato. Convenció a los dueños que había sido discípulo
de un célebre chef vasco que se llama Juan Mari Arzac. Yo no lo conozco, pero Juan Mari Arzac, el discípulo de Juan Mari Arzac. Sí. ¿Tú sí sabes quién es? Sí. Pero es que él se saca las historias de la manga, escúchame, pero ¿cómo va a ser? Venga, va. ¿Qué hace este hombre? Ese hombre, no sé si tenía uno de los mejores restaurantes de toda España, con unos menús de degustación, es que no sé, sale por todos lados. Jamás he ido a uno de sus restaurantes. Pues él era discípulo. Qué bien. Oye, ya no era el rey del cachopo, ni se llevaba bien con la carne empanada. No. Ni, bueno, no. ¿Qué vamos a hacer? La policía también intentó aclarar qué hizo César con el dinero acumulado antes de pagar a la gente que tuvo que pagar. Y se descubrió que había sacado 100.000 euros de sus cuentas y que había intentado vender las existencias del restaurante a otros restaurantes de la zona. Hombre, si es un traspaso es normal, tú tienes que... No se sabe qué hizo con ese dinero. La policía sigue investigando y nos situamos ya en el juicio, ¿vale? Se produce en 2021. Hasta aquí, César, inocente, 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 hasta que se demuestre lo contrario. Y el resto de el resto del cuerpo de Heidi no se encontró. Tenían solo el torso. Faltaban, de hecho, la cabeza creo que tampoco estaba, faltan las extremidades y la cabeza. En mayo de 2021 empieza el juicio y aquí pues César sigue emperrado en que él es inocente. La defensa insistía en que había muchas dudas, pero ninguna prueba, porque realmente prueba como tal no había. Pero la fiscalía pedía 15 años de cárcel y al final el jurado lo encontró culpable. Se le impusieron estos 15 años de cárcel, que creo que era lo máximo que se le podía imponer en la época para este tipo de delitos. Fue condenado a esto y como que fue agravado por el parentesco de que era su pareja. Y además, basados en las evidencias que hemos comentado, pero además porque se encontró el teléfono de Heidi en el apartamento de Zaragoza donde vivía César, ¿vale? César, cuando decía que era inocente, él decía, yo creía que Heidi se había ido a Honduras de nuevo, tal, o sea, si tú crees que se ha ido a Honduras de nuevo, ¿qué hace el teléfono contigo en Zaragoza? Sospechoso. Súper sospechoso. Pues lo dicho, fue condenado por homicidio con los agravantes de parentesco y de género a 15 años de cárcel, que era lo máximo para este tipo de delito. Y por como que se le reprochaba haber matado a una joven de 25 años con 2 hijos, toda la vida por delante, que encima después pues la había descuartizado, que no se sabía dónde estaba, o sea, un poco todo. La sentencia, aparte de los 15 años de cárcel, incluía 15 años a posteriori de libertad vigilada. ¿Vale? Y indemnizar a los hijos de Heidi con 142.000 euros a cada uno y a su madre con 100.000. No sé si los pagó, pero lo dudo. Porque sí, al final estas cosas... Entró en la cárcel de Soto del Real. En 2022 presentó un recurso, pero la fiscalía dijo que se peinara, que no, que reiteraba que era culpable. La familia de Heidi lo pasó muy, muy, muy mal porque hasta 5 años después del crimen no pudo enterrar a la hija o al familiar porque el cuerpo seguía en el anatómico forense y necesitaba una orden para que se lo mandaran. Y por H o por B esto no llegaba. Entonces, la verdad que ellos necesitaban cerrar. Sí, cerrar el caso ya. Encima que vas a enterrar el torso de tu hija, que es lo que tiene, no te lo dan, pues estaba la verdad que bastante desesperado. Es normal. Y aquí, pues tú dirás, ya está, se acabó. Pero no. Porque en 2024, César, que a él le gusta ser protagonista, mandó una carta diciendo que él era culpable. Cuéntame más. Mandó una carta a la Audiencia Provincial de Madrid en la que se declaraba culpable, donde admitía todo, donde decía que había encontrado a Dios y que necesitaba pues soltarlo todo. ¿Y dije dónde lo encontró? ¿A Dios? ¿A Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Y que se arrepentía.
esto después la madre de Heidi ha dicho que lo duda bastante, que se arrepiente de nada. Que yo pienso igual que ella. Y que si se arrepiente, muy bien. Sí. Muy bien, estupendo. Enhorabuena. Ahí te pudras. En la carta decía: deseo expresar mi firme promesa de someterme al imperio de la ley. Vengo a manifestar mi reconocimiento del delito cometido, queriendo dejar patente mi arrepentimiento. No puedo echar el tiempo atrás, que no hay cosa que desearía más. Quiero expresar mi voluntad de hacer frente a mis responsabilidades, así como la reparación del daño, que a ver cómo reparar el daño, sí, ¿no? Claro. En varios momentos de la carta hace referencia a la fe y asegura que reza cristianamente todos los días para obtener el perdón de la familia de la víctima, que ha tenido una reconciliación con Dios y que quiere apoyar al prójimo. Ahora es monaguillo, vamos. Sí. La abogada de César Román explicó que en ningún momento esta carta se había escrito bajo circunstancias normales, que en ningún momento se admite la culpabilidad de César porque la había escrito como presionado, que lo estaba pasando muy mal, que llevaba días sin hablar con él y que estaba roto por dentro y que había escrito una carta, la había roto, después otra, y que estaba mal el chiqui. Estaba estresado. Estaba estresado. Ay. Pero después de esto, lástima. César mandó otra carta reiterando que se seguía manteniendo culpable, ¿vale? O sea, que manteniendo que había sido él el que lo había hecho. Y que, según él, no buscaba nada a cambio. Yo lo dudo bastante, está buscando un trato 100%. Con esto, tú otra vez me dirás, bueno, ya está, ¿no? Pues no. Más. Hay más, porque en marzo de 2025, hace 3 meses, o 4, ayer, como quien dice, vamos. César volvió a mandar otra carta. Porque a él le gusta escribir. En esta carta, César dice dónde están los restos de Heidi. ¿Vale? Eso y otras cosas. Porque al principio, en relatos anteriores, que porque él ha mandado varias cartas, se ve que en un año manda como 5, dice que se incluía una mafia, que había terceras personas que le habían hecho daño a Heidi, que había narcotráfico de por medio. Pero en esta dice que había sido él, que había sido que había recibido la ayuda de un tío suyo que era médico, que ya está fallecido. ¡Oh, qué curioso! ¡Qué casualidad! Y este tío le ayudó a deshacerse del cadáver. Y que fue el tío el que descuartizó a Heidi. Y que además el tío le mandó un dibujo de donde había enterrado a Heidi. El croquis. El croquis, en Toledo. Y que él no sabía, todo esto del desmembramiento él no lo sabía, ¿vale? Y que el crimen, o sea, la anterior carta que mandó a esta, él decía que el crimen se había cometido en la nave donde se encontró. Pero en esta, donde se incluye al tío, él dice que no. Que el crimen se cometió en un piso suyo, que estaban en una discusión, que él estaba como súper alterado y súper violento, que él nunca había sido tan violento, y que Heidi cogió una pistola que él tenía para defenderse, porque era súper necesario defenderse, y que así como intentándosela quitar, en el forcejeo le disparó. Le dio la vuelta a la pistola, le disparó. Uf. En la cabeza, con una bala de entrada, pero no de salida, o sea, con orificio de entrada, pero que no de salida. Y que esto se podrá comprobar si encuentran los restos, que ojalá lo encuentre, que él solo desea que sean encontrados, ¿vale? Y adjuntó el croquis del tío. Del tío. Y claro, aquí lo que más sorprende es la incorporación de este nuevo personaje, que hasta el día de hoy no se sabía nada de él. Pero se ha muerto, entonces ya puede aparecer. Que era una persona de su total confianza. Y muy conveniente. Muy conveniente, que él cuando pasó esto llamó al tío, oye tío, que ha pasado esto, que me he cargado a Heidi, y el tío le dijo, no pasa nada, yo voy para allá, lo arreglamos. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Y se deshizo del arma y del cadáver. Y él, pues como que se desentendió. Oye, qué bien. Un limpiador de estos, ¿no? Es un solucionador de problemas. Sí, los dos llegaron a esta conclusión de que lo hiciera él para que así Román
siguiera su vida lo más normal posible y no pareciera nada raro. Qué buen tío. La verdad que sí, te lo solucionó, vaya. Él dice que no es capaz de saber con exactitud dónde están los restos porque no lo hizo él, pero que según lo que le dijo el tío está en un paraje de Toledo que se llama Las Caravacas, que es un paraje que él conoce cuando era pequeño y que está antes de cruzar el río Guadarrama. Y él dice: desgraciadamente nunca acordamos el descuartizamiento del cadáver y lamento profundamente este hecho, que causó mucho dolor en la familia. Pero es que, vamos a ver. Según César, su tío médico hizo las prácticas en el anatómico forense y, claro, él dijo, si descuartizo el cadáver, que además de hacerlo, va a ser más fácil deshacerme de él y Además, de transportarlo. hecho, que deshizo en diferentes partes, las partes donde en teoría se puede, con las cuales en teoría se puede identificar a una persona. O sea, las huellas dactilares que están en las manos y la dentadura. Pero, ups. No pensó en las tetas. No pensó en las tetas. Y llevan números de serie. Y a Román le sorprendió, a César le sorprendió mucho que el tío pues dejara algunas partes en Toledo y la otra se la llevara a su nave. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Plot twist, sorpresa. Él lo dice en la carta, me sorprendió muchísimo que... Un genio. Y él dice que no habló antes de su tío porque él es muy buena gente y el tío estaba muy malito, se iba a morir. Y como le había ayudado, no lo quería meter en todo esto. Entonces, por como eso... si no estuviera dentro ya, ¿no? Pero claro, por eso él nunca quiso decir nada. Hasta que se murió. Qué buena gente. Entendí que tenía una deuda de gratitud con él y que debía proteger su identidad. Pero después de muerto ya arrastrado. Ya da igual. Ya da igual. En las anteriores cartas y en esta, pues reconocía la autoría de la muerte de su pareja, aunque en el juicio nunca lo reconoció. Aseguraba que eso, que había descubierto a Dios, que estaba estudiando Derecho, además, porque él es todo. Y en la carta anterior ya dijo como que había contado con alguien de su confianza para todo esto y ya en la última dijo que era el tío, ¿no? Es como por fascículo. Él va desvelando de a poquito. Sí, de a poquito, pero según conveniencia, ¿no? Según conveniencia total. Vamos. Y como tú has dicho, el tío convenientemente fallecido, que no, el pobre no puede hablar. Y hasta aquí lo que sabemos de César, porque ya te digo, esto ha sido hace 3 meses. 3 días, vamos. Y que yo sepa, no se han encontrado los restos y dudo que se encuentren porque no creo que estén en el paraje de Toledo. ¿Qué opinas? Porque no te voy a preguntar si lo conoces, porque obviamente sí. Pero no hasta el final. No, yo me había quedado atrás, yo, en la historia. Juan se había quedado en el año pasado, que confesó. Yo no sabía que había confesado, yo me había quedado antes. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de... es que no sé si llamarlo cómico, historiador, guionista... Podría haber servido para muchas cosas. ¿Tú has visto la película Mentiroso Compulsivo? Total. Por el amor de Dios. Por eso, cuando he dicho que es de mis casos favoritos, es justo por esto, porque es como... qué capacidad de invención de todo, o sea... Es que después faltan guionistas, ¿vale? Guionistas buenos que te hagan un buen guión. Y ahí está este hombre en la cárcel. Sacando. Y además, sacando cualquier cosa. Sí. Hoy me he levantado cristiano. Hoy apostólico. Nena, y 5 cartas en el último año, cada una con, o sea, la mafia, cosas de droga. ¿Te imaginas el abogado de ese hombre? Me los tiro de los pelos todo el rato. Por favor. Primero que no me podría dedicar yo a la abogacía de este tipo. Pero tú defiendes a un pedazo de subnormal. Y cada día, hombre, ya te digo, mira el abogado diciendo, no, él no ha escrito esto, o sea, no. Que sí, que lo he escrito. Ole mis huevos, mira que yo puedo con todo. No, es que... Yo no sé si la abogada habrá renunciado o no, porque la verdad que eso es
tío, te estoy defendiendo que eres un mierda, porque yo sé que eres un mierda, pero te estoy defendiendo, cállate la boquita y déjate hacer mi trabajo. Y yo creo que por eso está estudiando Derecho, porque él quiere ser como Ted Bundy, que se... Todo, su ego vale más. Su ego vale más. A saber con qué plot twist sale, todavía hemos dicho 5 cartas, este año has escrito una. Las 5 cartas de 2024 a 2025, la última fue en marzo. Ah, vale, que está incluida la de... Claro, la última fue en marzo. Digo, porque todavía le quedan 4 este año. Sí, todavía estamos a tiempo de que haya novedades. Si hay novedades, la actualizaremos. Pero la verdad que... Personaje, esa es la palabra. Personaje de la vida. Y la muerte. Pues sí. Joder, puta. Perdón. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, lo típico, espero que os haya gustado. No pasa nada, hoy te ha tocado a ti. Hoy me ha tocado a mí. Que os haya gustado, que nos digáis un poco qué os ha parecido. Que nos recomendéis casitos. Que nos recomendéis casos, que nos sigáis, que paguéis la comida del gato, de todo. Que ahora le tocan las vacunas también, ¿no? Y como las vacunas son muy caras. Yo le voy a sacar un diente a Sara. Sara es mi perra, ¿vale? Cuesta todo mucho dinero. Estamos aquí, vaya. Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.